¿Qué tal a todos mis amigos? Nuevamente con ustedes trayéndoles la mejor información del momento. Pero antes le enviamos un saludo muy cordial a todos los amigos que siempre están en sintonía con nosotros y que nos dejan sus comentarios. Gracias a todos y damos inicio a esta información importante. Presten mucha atención a esta información importante porque traemos noticia de última hora sobre el país de Venezuela. Hace algunas horas se habría confirmado que este país habría entrado en alerta máxima, mis amigos, así como lo están escuchando, ya que se estarían conformando algunos agentes de la Interpol, los cuales van a estar entrando a la ciudad de Caracas. ¿Para qué? Para capturar al dictador Nicolás Maduro y a su segundo del mando, Diosdado Cabello. Estos son los principales objetivos para poder interceptar en el país caribeño, así que ahora el régimen de Nicolás Maduro se le estaría aproximando su salida del Palacio de Miraflores. Por lo tanto, se estaría preparando una extracción, la cual se encargaría de expulsar a todos los funcionarios asociados al régimen chavista. Por otra parte, sabemos que el presidente interino Juan Guaidó habría recibido ya la información que deberá estar preparado o debería estar listo para poder activar así el famoso Código Institucional 187 y poder dejar pasar así a todas estas tropas del Comando Sur hacia el país caribeño, para poder así definitivamente derrocar a toda esta dictadura del poder. Y ya tanques, aviones y buques han comenzado maniobras en toda la frontera entre Brasil y Colombia. Todo esto se estaría preparando para ver así caer al dictador Nicolás Maduro y a todos sus funcionarios dictadores quienes son iguales a él. Por lo tanto, señores, esta gente va para afuera. La oposición venezolana también está imponiendo ahora una mayor presión mediante un acuerdo que busca la revocatoria del mandatario Nicolás Maduro, y todo por lo que está sucediendo en Venezuela. Es algo realmente gravísimo para el mundo y que tiene que ser urgentemente solucionado por el mundo. Señores, el gobierno estadounidense está atento con el gobierno colombiano para tratar todo esto que se está dando en el país de Venezuela, con el presidente interino, para sacar definitivamente del poder a la dictadura. Esta crisis por alimentos, agua y gasolina con la que vive el pueblo ha llegado realmente a un punto bastante crítico, y todos estos grupos irregulares ahora sobre todo que están tomándose las ciudades de Venezuela, y por eso es que el gobierno estadounidense ha afirmado que van a estar tomando algunas medidas contundentes, medidas más fuertes en las próximas horas, para poder lograr así liberar al pueblo de Venezuela de toda esta gente y poder expulsar así definitivamente del poder al régimen dictador de Nicolás Maduro, expulsarlo del cargo definitivamente, y todos sus funcionarios, a toda esta gente que lo sigue, van a ser todos capturados y van a ser puestos en prisión ante la justicia internacional. La fuerza bolivariana también han sido advertidos por Estados Unidos, en donde Washington había anunciado que las tropas de la FAM y de la fuerza bolivariana deberían abandonar a todos estos cuarteles de Venezuela, y ya que la intervención se podría tomar como la última represiva ante Nicolás Maduro, y por eso es que lo mejor que pueden hacer todos estos militares es abandonar sus puntos de combate, abandonar al dictador, ya no protegerlo más y dejar así que pasen esas tropas estadounidenses para poder dar así con la captura de Nicolás Maduro y toda su gente. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Defensoría revela preocupantes cifras de desplazamiento en frontera con Venezuela. En esos eventos de desplazamiento masivo resultaron afectados 4.408 personas de 1.358 familias. Esos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de las FARC, fue la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el país en el mes de enero. Habría advertido este martes el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Así lo consignó el funcionario en el boletín de movilidad humana forzada, que dio a conocer que en esos eventos de desplazamiento masivo resultaron afectados 4.408 personas de 1.358 familias. Según el documento, el corredor monoriental del país, limítrofe con Venezuela, Arauca, Casanare, Vichada y norte de Santander, son los principales puntos donde se presentan estos desplazamientos y a donde van a parar todos los afectados. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de la FARC, son la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el país en el mes de enero y que afectaron a 4.408 personas. La zona fronteriza con Venezuela, en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y norte de Santander, es donde más se presentan estos desplazamientos. De acuerdo con el defensor del pueblo, la situación más preocupante se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde la entidad tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento, 1.210 personas distribuidas en 377 familias provenientes de diferentes zonas rurales de estos municipios, y la declaración de 6 eventos de desplazamiento masivo que afectarían a 146 familias.
434 personas en Tame, 4 eventos, y Arauca, 2 eventos. De la misma manera, el documento resalta que en el departamento del Chocó se presentaron en enero 4 desplazamientos masivos que afectan a 461 familias, 1.177 personas en la zona del Medio Trato y Bajo San Juan, y un confinamiento en el Medio San Dipurdú del Guásimo, en el que están afectadas 1.400 personas de 575 familias. La situación más preocupante se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde tomamos 430 declaraciones individuales de desplazamiento. En el Pacífico se destaca el departamento del Chocó, donde se presentaron 4 desplazamientos masivos durante el primer mes del año. Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los violentos. Además de los desplazamientos forzados, durante enero se registraron 11 situaciones de confinamiento que afectaron a 1.573 familias, una cifra elevada que también nos motiva como Institución Nacional de Derechos Humanos a hacer acompañamiento permanente a las comunidades y a articular las ayudas humanitarias que se requieren en esta complicada situación. Es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas directas o caen en la violencia que están generando los grupos armados ilegales. En nuestro acompañamiento permanente encontramos en estas comunidades la gran mayoría de sectores vulnerables, hambre, abandono y miedo, habría afirmado el funcionario. Estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Igualmente, se ha señalado que el primer mes del 2022 se habían reportado 11 eventos de confinamiento, cuando las personas, por temor o amenazas directas, no pueden salir o hacer sus actividades cotidianas y quedan encerradas en sus comunidades, que afectaron a 1.573 familias de 11 comunidades. Las elevadas cifras de estos fenómenos humanitarios tienen en alerta a la Defensoría del Pueblo, más aún cuando el año pasado se presentaron 160 eventos de desplazamiento, 74% más de los reportados en el 2020. El Defensor del Pueblo indicó también: como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos estado realizando acompañamiento permanente a las comunidades y articulando las ayudas humanitarias que se requieren en esta complicada situación, pero todos debemos hacer más, empezando por reiterar el mensaje a los grupos armados ilegales de mantener al margen de cualquier confrontación a la población civil, que es la principal causa de esta crisis, y dan estricto cumplimiento al derecho internacional humanitario. Noticias de Venezuela Hoy. Continuamos con más información. En medio de las tensiones que hay por Ucrania, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el apoyo de su gobierno a Rusia, tras recibir al viceprimer ministro de ese país, Yuri Borisov, en el Palacio de Miraflores. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas. El país de Venezuela expresa su apoyo irrestricto a Rusia en medio de conflicto por Ucrania. El gobierno de Venezuela expresó este miércoles su apoyo irrestricto a Rusia en medio de las tensiones entre Moscú y las potencias occidentales por Ucrania. Queremos, a nombre del presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, expresarle nuestro apoyo irrestricto al pueblo de Rusia, a la Federación de Rusia y muy especialmente al presidente Vladimir Putin, dijo el ministro venezolano de Petróleo, Tarek El Aissami, durante una reunión en Caracas con el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov. El Aissami no mencionó directamente el conflicto por Ucrania. Venezuela es un socio estratégico de Rusia en América Latina y el mundo en general, indicó. Por su parte, Borisov: valoramos altamente el carácter de aliados de nuestra coordinación en la comunidad internacional y el diálogo de confianza a nivel político en la situación de crecimiento de inestabilidad. A la cooperación entre nuestros países es más importante que nunca. Los países occidentales han alertado del riesgo de una invasión rusa a Ucrania, tras el despliegue de miles de soldados rusos en la frontera y la realización de diversas maniobras militares. El Kremlin ha retirado parcialmente sus tropas de la zona en medio de negociaciones para una resolución pública pacífica de la crisis. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar. Jacqueline Bonarroch, internacionalista de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que el gobierno venezolano incrementa su dependencia con Rusia a través de la compra de armamento. Rusia de alguna manera piensa o cree que está metiéndose dentro del pacto trasero de Estados Unidos.
Armamento sí, pero no un armamento que podamos decir que es de última generación. O sea, tampoco estamos hablando de un armamento sofisticado. Y además Rusia no nos ha vendido el know-how. Y entonces vende el equipo, pero no vende la tecnología. Rusia ha sido uno de los principales aliados de Nicolás Maduro frente a la presión internacional que lideró a Estados Unidos para tratar de desplazarlo del poder con una batería de sanciones. Semanas atrás, ya con la tensión instalada en la frontera con Ucrania, el ministro ruso de Defensa asomó la posibilidad de un despliegue militar en Venezuela y Cuba que nunca se había oficializado. Las estrechas relaciones entre Moscú y Caracas datan de la era del fallecido presidente Hugo Chávez en el año 1999-2013, quien compró a Rusia armas y equipamiento militar por cientos de millones de dólares en medio de una bonanza petrolera que acabó en el 2014. Rusia toma parte de lo nuevo, es un país, un polo de desarrollo emergente, una gran potencia de paz y ha puesto al servicio de la humanidad su desarrollo científico, tecnológico, industrial, energético, insistió el Aizami. Rusia es signo de hermandad con el mundo y por eso desde Venezuela ratificamos todo nuestro apoyo y vamos a seguir profundizando nuestra relación, habría agregado Tarek el Aizami. Estas son las noticias de Venezuela, continuamos con más información. El internacionalista Félix Arellano considera que el impacto de la visita del alto funcionario ruso es principalmente mediático. Algo que le interesa enormemente a Miraflores, que es el efecto mediático, porque creo que la visita es un 98% de efecto mediático, pues sí se logra. Hoy debe estar la foto, el titular, en prácticamente toda la prensa del mundo. Maduro anunció haber suscrito un total de 20 acuerdos de cooperación comercial, energético, financiero, sanitario, educativo y militar. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación y que nos dejen todos sus comentarios y sobre todo nos comenten de qué país nos escriben, mis amigos. Gracias a todos una vez más y chao.